Hola, muy buenas noches. Nuevamente, soy Ricardo Jaramillo, psicólogo, magíster en psicología, doctor en psicología y psicoterapeuta. Con su podcast, Enseñanzas Terapéuticas, Existencia y Vida Cotidiana. Dándole continuidad a nuestra saga de El emerger de los amores tóxicos, el episodio de hoy va a tratar de por qué si vemos las banderas rojas las omitimos. Pero primero recordemos un poco nuestro anterior capítulo, banderas rojas, muchas banderas rojas. Allí lo que observamos es que ciertamente nos deslumbramos por una serie de valores que nos encantan, nos llenan, y que estos valores precisamente hacen que nos fijemos solamente en algunas partes y terminemos omitiéndolos al punto de terminar incrustados en relaciones complejas, difíciles o algo muy de moda, que es lo que atraviesa este podcast. Por supuesto, sería lo que he denominado amores tóxicos. Sigo insistiendo, pues no estoy del todo de acuerdo. Ahora bien, hoy iniciaremos esta parte del podcast con la siguiente pregunta. ¿Realmente no vemos las banderas rojas? ¿O es posible pensar que quizás las veo o las vemos, pero las omitimos? Pero eso no resuelve mucho. Seguimos observando que sigue el problema. Me atrevería a plantear que el problema es perceptivo, que es motivacional y que es valorativo. Por supuesto, no voy a cerrar este podcast pensando que mi postura es la única, porque estoy absolutamente lejos de llegar a una conclusión. Solamente recuerden que esto es resultado de la reflexión y de los aprendizajes de la psicoterapia. Hace más de 60 años, los psicólogos alemanes plantearon unas teorías perceptivas. Una de ellas pues tenía que ver con un fenómeno que se denominaba la figura fondo, o lo que sería similar la visión de túnel de forma más contemporánea. Y esto me hacía recordar una situación que viví hace muchos años cuando estudiaba el pregrado. En el centro de la ciudad donde yo habito, en Bogotá, había un lugar que se llamaba La Candelaria, y allí había un lugar donde los chicos solíamos frecuentar para ir a bailar. El lugar era no muy grande, pero cuando se llenaba, porque tocaban excelente música, las paredes sudaban. Ese lugar me hace acordar de una situación donde podemos conocer una persona que nos llama mucho la atención y nos citamos o podríamos citarnos en ese lugar. Para darle un poco más de ambiente, me hace acordar de este concepto de una cita clandestina o una cita casi a ciegas, la cual tiene lugar ese espacio. El encontrarme con esa persona me hace generar una enorme ansiedad, pero esa ansiedad de expectativa de qué me voy a encontrar. Por supuesto, a pesar de que sea más o menos a ciegas la cita, pues la expectativa se amplía y se amplía y se amplía, al punto que al llegar a tal lugar de baile y tomarse algunos tragos, se empieza a desdibujar completamente el resto del panorama,
o lo que llamaríamos acá el fondo. De tal manera que se vuelve prioritario encontrar esa persona con la que vamos a tener ese encuentro a ciegas o clandestino. Esa persona es lo que vamos a llamar figura. Tal es la tensión, la atracción, el misterio, la incertidumbre de encontrarnos, que la figura hace que se desdibuje completamente el fondo. De tal manera que olvidamos todo lo que hay a nuestro alrededor. El tiempo se relativiza. Los segundos, cuando no vemos a esa persona, se hacen más largos, y cuando estamos con ella, se hacen muy cortos. Lo que es objetivo, como el tiempo, pasa a ser una dimensión subjetiva. De tal manera que lo que estamos viendo, que esa persona que representa un valor, termina desdibujando, matizando el fondo, en el que este fondo termina siendo solo un adorno. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles figuras? Primero, a mí me va a parecer figura o un valor atrayente aquello que me falta. El anhelo. No tengo esto, no tengo este valor. Por tanto, si lo descubro en el ser amado, en él o la amante, pues voy a tratar de afirmarlo, de poseerlo como sea. Pero antes de poseerlo, tengo que captarlo, y mi percepción se va a dirigir completamente hacia ese valor, porque no lo tengo. La segunda opción también puede ser que me veo reflejado en aquel valor y ese ser que representa ese valor, y me siento atraído porque lo tengo, porque me parece familiar, porque me agrada, porque es un espejo. Por lo tanto, si veo a esa persona que representa ese valor, voy a dibujar completamente el fondo. La otra opción podría ser similar a la primera, pero desde el deseo. La primera es que me falta. La última es que lo deseo, lo anhelo, no lo tengo. Y me parecería muy interesante el desear, el buscar algo. También, ante esa posibilidad, pues voy a desdibujar el fondo, como cuando íbamos a ese lugar a bailar y a tomarnos algunos tragos, con tal de encontrar esa cita clandestina. Y se me va a olvidar el resto. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no es que desaparezca el panorama o el fondo, sino que ciertamente la figura emerge con una enorme fuerza por esos tres aspectos. Ahora bien, tan pronto yo encuentro ese ser, pues más se relativiza lo que pasa alrededor mío. Desaparecen las personas, los sucesos, los olores, porque ya he capturado ese valor. Por supuesto, al capturarlo, trato de afirmar o consolidarlo. Y en esa consolidación se desdibuja cada vez más la totalidad que hay a mi alrededor. Entonces solo existen los amantes, pero más que los amantes es el valor que estoy afirmando. De tal manera que ese valor desdibuja todas las banderas rojas, por lo que habíamos hablado, es el lado oscuro de la luna, o la parte de la realidad que está allí, porque no es que la persona no represente ese otro lado, lo tiene, pero ya vimos que es un ejercicio perceptivo. De tal manera que pues, lo que estamos observando es solamente un valor, pero no estamos viendo completamente el panorama. Ahora bien, ¿y qué pasa si yo mirara las banderas rojas? Pues posiblemente perdería el foco, el valor, y me enfrentaría al vacío. Y el vacío representa miedo, angustia, repetición de situaciones que no he cerrado. De tal manera que es mucho mejor no verlo. Por eso, dejamos de ver las banderas rojas.
Ahora, si yo veo la totalidad, se desdibuja la seguridad que me ofrece ese valor. Y para no angustiarme, porque recordemos que si entro en ese vacío voy a experimentar miedo, se van a repetir situaciones en mi cabeza, cosas sin cerrar, pues por supuesto voy a percibir como que me quedo sin piso. De tal manera que para no angustiarme, puedo utilizar el truco del avestruz. Introducir la cabeza en un hoyo, o quizás cuando se empieza a revelar la totalidad y se desdibuja el valor, y me asusto porque se desdibuja o porque simplemente ese valor o ese amante se autodetermina y tiene otros propósitos diferentes a estar conmigo y afirmar mis valores, voy a empezar a expresar una serie de formas de ser, comportamientos, actitudes, tensiones, rituales desesperados de afirmación. Pero esta parte la veremos luego, cuando empecemos a ver cómo la trama del desdibujar las banderas rojas y solamente focalizar nuestra atención en el valor es el inicio de los amores tóxicos. Soy Ricardo Arturo Jaramillo Moreno, psicólogo, máster en psicología, doctor en psicología y psicoterapeuta. Nos vemos luego.